Capítulo 2. El asalto a Gala. A pesar de sus formalidades, Pablo podía ver perfectamente a través del mocoso. De hecho, cualquiera podía hacerlo, incluso los clones que no conocían mucho a otros seres de la galaxia. Su aire envalentonado, y su pelo bien cuidado, daba a entender que se trataba de un pomposo hasta la médula, uno que le gustaba mantener una gran sonrisa dibujada en su rostro, y una actitud bastante orgullosa. Algo que ciertamente no compaginaba con las tradiciones Jedi más tradicionales. Y Pablo Hill era un tradicionalista hasta la médula. Pero esos eran problemas que tenía que tratar en otro momento. Por ahora tenía otra prioridad en mente. La ciudad capital de Gala estaba junto frente a sus narices, y tenían que tomarla antes que los separatistas enviaran refuerzos. Generalmente, un maestro Jedi probaría las habilidades de su nuevo Padawan en una larga rutina de entrenamientos y ejercicios en el interior de la seguridad del templo Jedi. Pero esto era la guerra, y esas formalidades quedaban en un segundo plano. Así que, para determinar qué tan capaz era su nuevo Padawan, Pablo tuvo una idea. En una rápida reunión con su comandante Clon y Roy, planificaron una forma de acceder a la ciudad limitando el número de bajas. Muy bien. Aquí está la puerta principal, dijo mientras veían un mapa de la zona de combate en una holoproyección. La fuerza principal atacará de frente y acabará con las defensas enemigas que la custodian. Sin embargo, hay una posición fortificada al este. Información revela que de allí están llegando los suministros y refuerzos enemigos. De destruir la posición, nuestros hombres podrán avanzar con mayor facilidad. Por supuesto, si bien esto no era de todo cierto, tampoco era mentira. Si lograban capturar la posición, podrían disminuir la resistencia enemiga, pero no era algo vital para asegurar la victoria. De hecho, la victoria era casi segura, pero solo era una coartada de Pablo para probar a Roy. Pero por supuesto, no lo enviaría solo. Comandante, Roy. Tomen a 100 de los hombres y capturad la posición. Esperamos por ustedes para avanzar. Roy, estarás a cargo. ¿Qué? Como escuchaste. Señor, no creo que sea una buena idea. Aún es muy joven y no tiene experiencia en el combate. Y por eso debe comenzar de inmediato. Nos vemos en la ciudadela, caballeros. El Jedi se dio la vuelta y organizó a sus tropas para dirigirse a la primera línea de combate, dejando tanto al Padawan como al clon completamente en shock. Ambos se miraron con duda, pues ahora tenían que cumplir una misión conjuntos, y ni siquiera sabían sus nombres. Aún así, fue el clon quien tomó la iniciativa. El soldado, fiel a su código, se cuadró en pose militar y exclamó: A la espera de órdenes, comandante. El soldado clon podía ser muy relajado y risueño con sus semejantes. Aún así, frente a sus superiores era inamovible, como si de otro ser se tratase. Su carácter se volvía rígido como la dura roca, y no vacilaba ante ningún estímulo externo, por muy minúsculo que fuese. Bow. Relájese, comandante. No tiene que ser tan recto. Con el debido respeto, señor, esas fueron las órdenes del general. Además, con usted como comandante, yo no soy más que un mero capitán. El joven estaba realmente preocupado. De un momento a otro pasó de ser un mero Padawan a comandante de una fuerza de 100 hombres. La vida de 100 hombres ahora pendía de sus manos, y eso lo aterraba hasta la médula. Aún así, órdenes son órdenes. El grupo se acercó al campo de batalla, rodeando las posiciones aliadas hasta ubicarse justo al frente del lugar que debía tomar. Una pequeña fortaleza sobre la enorme muralla que rodeaba la ciudad capital, de la cual cientos de droids disparaban continuamente sobre el campo de batalla. La unidad se posicionó tras una pequeña meseta, el lugar ideal para observar desde la distancia las posibles formas de infiltrarse. ¿Alguna idea, comandante? Le preguntó al joven. ¿Qué crees de un asalto frontal? La pregunta sorprendió un poco al clon, y a aquellos que lo escucharon. Si logramos avanzar lo suficientemente rápido, podremos llegar a la base del muro. Luego podríamos escalar usando los ganchos hasta la parte superior. Roy analizó un poco la situación. El camino recto sería el más rápido, pero estarían completamente al descubierto. Miró a los hombres a su alrededor, y aunque no podía ver sus caras por sus cascos, podía asegurar que estaban preocupados. Pues salir de tal forma los dejarían al descubierto, y sería un blanco fácil para las baterías separatistas. Respiró profundamente, y preguntó: ¿Qué usted cree, comandante?
Señor, ¿Tienes alguna mejor idea? La pregunta tomó a muchos por sorpresa. si me lo permite, señor. Podríamos tomar el camino a través de las mesetas, al este de esta posición. Respondió con dudas. ¿Acaso estaba bien sugerirle algo a su superior? ¿Cuánto tiempo nos demoraríamos? Unos 10 minutos. Pero una vez lleguemos a la base del muro estaremos más seguros. El joven lo miró por unos segundos, asintió con la cabeza, y le dijo: Muy bien. Usted está a cargo, comandante. Pero señor, las órdenes del general fueron. Es preferible cargar un castigo que sus vidas sobre mis hombros. Las palabras dejaron en shock a los clones, a todos los que lo escucharon. Desde que habían sido entrenados en camino, los habían adoctrinados para ser herramientas de guerra, máquinas de matar. No muy diferentes a los droids. Y de hecho, así lo creían. Solo habían pasado unos meses desde que comenzó la guerra, y nunca antes se habían detenido a pensar qué significaba ser un clon exactamente. Había algo más allá que ser solo un soldado. Pero justo delante de ellos, había un mocoso que les hizo entender algo muy importante. Ellos no eran solo clones, ellos eran seres humanos. Aunque Roy no era realmente consciente de lo que había hecho. Él simplemente no quería estar a cargo, pues sabía que no estaba listo para tal cosa. El comandante clon, de cierta forma agradecido por la actitud del extraño joven, se puso a cargo de sus tropas y ejecutó el plan a la perfección. Con su experiencia al mando, logró alcanzar el objetivo en la mitad del tiempo esperado, pues conocía a sus hermanos mucho mejor que el Padawan, y de que estos eran capaces. Y una vez ubicado bajo las defensas de la fortaleza procedieron a lanzar los ganchos. Una vez aseguradas las sogas de ascenso, el grupo estaba listo para iniciar el asalto. Muy bien, comandante. Lo espero arriba. Y se lanzó a escalar el muro sin siquiera pensarlo. Comandante, espere. El clon poco pudo hacer para detenerlo, mientras escuchaba los vítores del joven emocionado por la batalla. Los clones tomaron los cables de ascenso lo más rápido que pudieron, y procedieron a escalar los muros, mientras oían el ruido provocado por el sable de luz del Padawan, y a los droide B1 chillando mientras eran cortados. Los primeros en llegar a la cima fueron el comandante junto a otros dos clones, solo para encontrarse la zona despejada de droids, y al joven con la cabeza de un B1, observándola en su mano. Estas cosas no son muy eficaces, que digamos. La fuerza de los droids están en sus números. Aunque esos eran meros B1, hay otros muchos más complicados de derrotar. Nada que mi sable láser no pueda arreglar. Bueno, creo que no existe nada que pueda detener un sable de luz. Creo que tienes razón. Una vez tomado la azotea de la fortaleza, fue solo cuestión de tiempo despejar su interior, y aliviar la presión que el ejército principal, el cual se encontraba a pocos minutos de alcanzar la entrada de la ciudad capital. Pero Roy quería más de la batalla. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó ocioso. Nuestras órdenes eran capturar esta fortaleza. Nada más. ¿Y eso es todo? Aún quedan muchos droides allá afuera. Debemos mantener la posición para que los refuerzos del ala este de la ciudad no alcancen la entrada principal. Debemos mantener esta posición a toda costa. Roy miró alrededor, y vio que cada ventana o abertura de la fortaleza estaba siendo ocupado con un clon, que no dejaba de disparar con sus rifles DC-15S. Aún así, más de la mitad de los clones del grupo estaban simplemente de pie, a la espera de órdenes sin hacer nada. No creo que haga falta tanto de nosotros para mantener este lugar. Podríamos avanzar hasta la entrada de la ciudad y apoyar al grupo de general. Quiero decir, es mejor que quedarse esperando. Después de todo, más de la mitad no tiene mucho que hacer. El joven se encogía de hombros mientras preguntaba, y el comandante sabía que tenía razón. Dado que no se esperaban un ataque en este sector, el grueso de las fuerzas enemigas estaban concentradas en detener a Pablo y al grueso del ejército, así que no fue sorpresa encontrar tan poca resistencia. Muy bien. Toma a un pelotón de los muchachos y ve. No hagas nada alocado. Okidoki. Y el joven se marchó, seguido por 36 de los clones de armadura blanca, 4 sargentos con sus patrones verdes pintados, y un teniente con patrones azules. Señor, ¿no cree que fue demasiado informal con el comandante? Tampoco sé por qué lo hice. Parece que me dejé llevar. Sin perder un segundo,
Roy se lanzó a las murallas seguido de cerca por el pelotón de clones que hacían todo lo posible por seguirles el paso. Al avanzar en línea recta, al joven Padawan no le costó mucho trabajo abatir a los droids que se encontraba en su camino, pues muchos de ellos ni siquiera podían prever su llegada. A los pocos que fueron capaces de darse vuelta para disparar, solo vieron cómo sus blaster rebotaban al entrar en contacto con la hoja de su sable de luz. Los clones que lo seguían no tenían que preocuparse por los enemigos al frente, pues Roy no dejaba ninguno, solo tenían que asegurarse de los pocos droids que disparaban desde el interior de la ciudad, pero al tener la ventaja de la altura, fue una tarea sencilla. Desde la distancia del campo de batalla, era notoria la participación del joven Padawan sobre la posición este de las murallas. No solo porque los blaster dejaron de disparar en esa zona, pues se podía ver los destellos del sable de luz azul a la distancia. Y Pablo los podía ver muy bien. Es bueno. Comentó un capitán clon al percatarse de lo que sucedía. Demasiado impulsivo. Eso no es propio de un Jedi. El clon no supo qué decir, pues el propio Pablo iba al frente de la batalla luchando contra los droids. Lo que desde el punto de vista del clon, era igual de impulsivo pero... ¿qué sabría el de códigos y tradiciones Jedi? Pero sí. Es bueno. Prepare las tropas, capitán. Vamos a tomar la ciudad.